Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. El tema de hoy lleva por título La profecía del surgimiento del anticristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Alguno necesita un ejemplar de las Santas Escrituras? ¿Alguien necesita una Biblia? Levante su mano, le hacemos llegar rápidamente una Biblia para que pueda buscar los pasajes. Eso lo van a encontrar en la página 1001, página 1001. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, capítulo 2, versículo 1. Y vamos a iniciar nuestra lectura. Dice así, página 1001. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor ya ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose adorar como si fuera Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora sabéis lo que impide que a su tiempo se manifieste, porque el misterio de la iniquidad ya está obrando, solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9, la aparición de este inicuo es obra de Satanás, con gran poder y prodigios y señales mentirosas, con todo tipo de engaño, de maldad, engañando a los que a los que se pierden. Se pierden porque rehusaron amar la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poderoso engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad, antes se complacieron en la maldad. Hemos leído
casi todo el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, San Pablo dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y noten, antes que venga el Señor Jesús, dice, con respecto a nuestra reunión con Él, a nuestro recogimiento con el Señor, esa es la palabra que usa en el idioma original, con respecto a la venida, la parusía de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento con Él. No se dejen engañar, dice San Pablo, porque no vendrá la venida del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, nos vamos a detener un momentito allí, porque aquí hay algo muy interesante. La mayoría de los expositores de las profecías del fin, y he leído muchos libros sobre profecía, uno de los más famosos, sus libros se han vendido por millones y han sido bestsellers, es el famoso autor cristiano Hal Lindsey. Su primer libro que hizo impacto se llamó The Late Planet Earth. En inglés, la traducción al español le pusieron El fin del planeta Tierra. Pero de ahí en adelante él ha publicado más de 30 libros sobre el anticristo, sobre el tiempo del fin, sobre el rapto secreto, sobre la gran tribulación. Y saben, no solo Hal Lindsey, la mayoría de los expositores de profecía colocan la aparición o el advenimiento del anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, después del rapto de la iglesia. ¿Cuándo lo colocan? Después del rapto. Pero resulta que San Pablo dice: no os dejéis engañar fácilmente con respecto a nuestro recogimiento con el Señor, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Vuélvanlo a leer. No se dejen engañar, dice San Pablo. Estamos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y dice otra vez, en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día de la venida del Señor, del recogimiento de su iglesia, no vendrá sin que antes, noten la palabrita antes, venga la apostasía. La apostasía es el engaño en masa que engañará millones de personas con el falso Cristo, el falso Mesías, el anticristo. Y sigue diciendo: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose adorar como si fuera Dios. Ahora, esto que está mencionando el apóstol San Pablo es una cita que está tomada de la profecía del libro de Daniel. El libro de Daniel, del cual anoche vimos la primera profecía, Daniel 2. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? ¿Puedo ver las manos? Okay. Quizás la pregunta debe ser al revés. ¿Cuántos no estuvieron aquí anoche? ¿Cuántos no estuvieron? Ok, hay unos cuantos que no estuvieron anoche. Anoche vimos la profecía de la gran imagen de Daniel 2, el destino del mundo predicho. Siglos antes Dios describió toda la historia de la humanidad hasta nuestros días.
Y la profecía de Daniel 2 culmina con la aparición de Cristo en las nubes del cielo para establecer su reino. Sin embargo, Daniel presenta otras profecías donde amplía más un poco sobre lo que habría de suceder antes de la venida del Señor. Y en esta noche vamos a iniciar el estudio de esas profecías. Vamos por un momentito al libro de Daniel y vamos a ir en el capítulo 11 del libro de Daniel. Daniel, capítulo 11. Lo van a encontrar en la página 749. Aquí dice, hablando acerca de un poder, un rey, un líder que se levantará justo en el tiempo del fin, dice. Vamos a leer desde el versículo 35. Algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin. Porque aún para esto hay plazo determinado. Está hablando del tiempo del fin. Y entonces dice el versículo 36, el rey hará su voluntad, se ensorbecerá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios. Hablará terribles ofensas contra el Dios de los dioses. Y prosperará hasta que se complete la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no se cuidará, ni del deseado de las mujeres, ni respetará Dios alguno, sino que se exaltará él mismo sobre todo. Noten que esto es lo que está hablando el apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Él les dice, se levantará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se exaltará, se levantará sobre todo Dios y hasta llegará a sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose adorar como si fuera Dios. El libro de Daniel presenta este poder. Aquí le llama un rey. Y para ser rey tiene que tener trono, tiene que tener dominio, tiene que tener súbditos que le obedecen. Es un poder político, pero no es solo un poder político, porque dice que se va a hacer pasar como si fuera ¿qué? Dios. Quiere decir que se mete en asuntos religiosos este poder, este rey que menciona aquí. Es un poder político porque es un rey, pero es un poder religioso porque se hace adorar como si fuera Dios. Vamos a leer un poquito más sobre esto porque es impresionante ahora. Recordando lo que leímos en nuestro primer pasaje, la aparición del hombre de pecado, del hijo de perdición, va a ser antes del rapto o después del rapto. Ustedes no creen que el Señor, bueno, quizás no debiéramos usar la palabra rapto. Quizás no debiéramos usar esa palabra porque no está en la Biblia. Pero vamos a usar la palabra que sí está en la Biblia. Arrebatamiento. El Señor nos va a arrebatar en las nubes a recibir al Señor en el aire para que estemos con el Señor. Esa palabra sí está en la Biblia. La palabra rapto, es cierto, no está en la Biblia. Por lo menos refiriéndose a la venida del Señor. Menciona rapto de otras personas en la Biblia, pero no refiriéndose a la venida de Cristo. Pero sí el arrebatamiento de su iglesia está mencionado y ya lo hemos estudiado, por eso
No lo estamos tocando en esta noche, pero quizás para beneficio de los que no estuvieron la semana pasada, ya el apóstol había escrito una carta a los tesalonicenses. Ahora le está escribiendo la segunda carta. Pero en la primera carta él ya les había hablado acerca de la reunión con el Señor cuando él venga a recoger a su pueblo. Dice Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. Vamos a leer desde el 15. 15, 16 y 17. Una hoja antes de donde estamos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, 16 y 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no les tomaremos la delantera a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto ya lo estudiamos. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que aquí dice que cuando Cristo venga, Él viene a recoger, a arrebatar a su pueblo. Los muertos en Cristo resucitarán, los vivos juntamente con ellos seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire. Pero entonces en el libro que sigue, que Pablo les escribió a la misma iglesia de Tesalonicenses, les dice: hermanos, con respecto a eso que les hablé antes de la venida del Señor Jesús y nuestra reunión, nuestro recogimiento con Él, no os dejéis engañar, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste ese hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se levanta contra Dios, el que se hace adorar como si fuera Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios. Antes o después del arrebatamiento va a aparecer el anticristo. Según San Pablo, no te dejes engañar, no va a ser después, sino antes. Ahora esto es muy importante, porque la mayoría de los que enseñan profecía dicen que primero viene el arrebatamiento, después viene la gran tribulación bajo el reinado de la bestia o el anticristo, y entonces después algunos dicen que son 3 años y medio, otros dicen que son 7 años, para que regrese Cristo otra vez a esta tierra a matar a la bestia, a matar al falso profeta. Pero es interesante que todos estos expositores ponen la tribulación, el periodo de persecución y de tribulación y el periodo del reinado del anticristo después del arrebatamiento de la iglesia. Pero la palabra de Dios dice que va a ser ¿cuándo? Antes. Vamos a ver otros pasajes. Vamos a San Mateo. El mismo Señor Jesucristo nos enseña con respecto a la tribulación. San Mateo en el capítulo 24. San Mateo capítulo 24. En ese sermón profético. Lo van a encontrar en la página 820, correcto, 819 y 820. Dice allí, comenzando con el versículo 21 en adelante: porque habrá entonces una gran tribulación, como nunca hubo desde el principio del mundo ni la habrá después.
Y si esos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien os dijere, aquí está el Cristo o allí está, no lo creáis. Está hablando de lo mismo. Alguien se va a hacer pasar como si fuera Cristo. Dice que va a haber terrible tribulación, como nunca ha habido desde el comienzo del mundo, ni lo habrá. Y por amor a los escogidos, la tribulación va a ser ¿qué? Acortada. Si algunos dijeren entonces, miren, aquí está el Cristo o allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ahí está el anticristo. La palabra anticristo no solamente quiere decir en contra de Cristo. Cuidado, porque en griego anticristo quiere decir en lugar de Cristo. Anticristo, la palabra anticristo que está mencionada, y la vamos a ver en un momentito por el apóstol San Juan. Nosotros decimos anticristo, el que está en contra de Cristo. No, en el idioma original quiere decir el que se hace pasar por Cristo. El anticristo es el pseudo Cristo, el que toma el lugar de Cristo. Eso es lo que quiere decir anticristo. ¿Ok? Así que si os dijeren aquí está el Cristo o allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. El anticristo y el falso profeta no es la misma cosa. Vamos a aprender en el libro de Apocalipsis esta semana qué cosa es la bestia o el anticristo y qué cosa es el falso profeta. Son dos cosas distintas en el libro de Apocalipsis. Son dos poderes. El falso profeta va a hacer señales en presencia de la bestia, para que todos los moradores de la tierra adoren a la bestia o al anticristo. ¿Ok? Y va a hacer señales y milagros para que la gente crea el engaño, como ya leímos, y se van a condenar porque no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Vamos a seguir leyendo aquí donde estamos. Si os dijeren, aquí está o allí está, no lo creáis. Mirad, os lo he dicho, versículo 25 de antemano. Otra vez, lo mismo que dice Pablo. ¿Se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les hablaba de esto? Cristo dice, miren, se los he dicho de antemano para que no seáis ¿qué? Engañados. Va a venir el anticristo, el falso Cristo. Así que si os dicen, versículo 26, está en el desierto, no salgáis. O está en las cámaras, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En ningún lugar se enseña que cuando Cristo viene va a venir en forma secreta que nadie lo va a ver. Dice que va a ser como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Y va a haber señales que van a anunciar su venida. Dice el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación o persecución que se despertará en aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y grande majestad. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y recogerán a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, desde un extremo del cielo hasta el otro. Qué claro el Señor Jesús enseña con respecto a su venida, para que no seamos engañados antes de que Él aparezca en las nubes del cielo, antes que Él venga y sus ángeles recojan a sus escogidos. Dice que tiene que aparecer el
falso Cristo. Mirad que os lo he dicho de antemano. ¿Para qué creen ustedes que la palabra de Dios nos va a hablar de todo esto si Él nos va a llevar antes? Hay mucha gente que dice, yo de eso no me interesa, porque como Cristo nos va a llevar antes, a su iglesia se la va a llevar antes, aquí que pase lo que pase, yo me voy con el Señor. Tengan cuidado, porque el que no está preparado va a ser engañado. Por eso San Pablo y Cristo nos dicen, mirad que no seáis engañados. Ok, estamos viendo la profecía del surgimiento del anticristo. Lo que es más impresionante es saber que el anticristo, la bestia, y lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, es un poder, y nosotros nos imaginamos el hombre de pecado, el hijo de perdición, un hombre malvado, un hombre terrible que va a hacer morir a muchos. Y es cierto, va a haber una persecución terrible y muchos mártires van a ser muertos en manos de la bestia, del anticristo. Va a mandar a matar a todo el que no lo adore. Eso dice el libro de Apocalipsis. Pero nosotros nos imaginamos un hombre perverso. Déjenme decirle, la Biblia dice que va a salir de dentro de la misma iglesia. Por eso es que es tan peligroso el engaño. Porque millones de personas no van a creer que esa persona sea el anticristo porque sale de la misma iglesia. Vamos a leer en Primera de Juan, al final de sus Biblias. Primera de Juan. Ya leímos que se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose adorar como si fuera Dios. Primera de Juan, en la página 1034. Página 1034. Dice allí en el versículo 15 en adelante. No améis al mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 en adelante. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de esta vida, no procede del Padre sino del mundo. Y el mundo y sus deseos se pasan. En cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, versículo 18. Ya es el último tiempo y como habéis oído, el anticristo ha de venir. Noten lo que dice. Sabemos que es el último tiempo. ¿Y cómo vamos a ver que es el último tiempo? Porque ustedes saben que ha de venir ¿quién? El anticristo. Y sigan leyendo. Aún ahora han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían quedado con nosotros. Su salida muestra que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis estas cosas. No os escribo porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Wow. Muchos anticristos han salido, falsos cristos.
Pero cuando aparezca el anticristo por excelencia, el último, el escatológico, sabremos que es el último tiempo porque aparece el anticristo. Ahora noten, no dice que la iglesia ya va a estar llevada. Al contrario, dice, vamos a saber que estamos viviendo en el tiempo del fin porque ha aparecido el anticristo. Por eso dice, no seáis engañados. Ninguno que conoce la verdad va a ser engañado, pero el que no ama la verdad, el que no la abraza, el que no la atesora en su corazón, va a ser engañado. Vamos de vuelta al pasaje donde comenzamos allá en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses 2. Dice en el versículo 9, la aparición de este inicuo, página 1001, la aparición de este inicuo es obra de Satanás, con gran poder. Noten, va a tener mucho ¿qué? Poder. Va a ser señales, señales son milagros, y prodigios mentirosos. Prodigios son cosas prodigiosas. Y con todo tipo de engaño va a engañar a los que se pierden. Se pierden porque rehusaron amar, ¿qué cosa? La verdad para ser amigo, amiga que me escuchas. Es muy importante que tú ames la verdad. Que cuando el Señor te muestra su verdad, no cierres tu corazón. Porque el que dice conocer la verdad, pero no la practica, va a venir un poder engañoso y va a creer la mentira. Aquí lo dice. El versículo que sigue, el 11, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. La gente que se pierde va a creer sinceramente que está creyendo en la verdad, pero va a ser una mentira y van a creer la mentira. O sea, van a estar tan convencidos de que están en lo correcto que hasta cuando Cristo aparezca le van a decir, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Vamos a buscar ese pasaje, está en San Mateo, en el capítulo 7. Van a estar convencidos que están haciéndolo por el poder de Cristo. Van a creer que en verdad es Dios el que obra entre ellos, cuando en realidad va a ser otro espíritu el que va a obrar. San Mateo capítulo 7 dice el versículo 21 en adelante, no todo, está en la página 799. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es muy importante creer la verdad, amar la verdad y ponerla por obra, en práctica. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, versículo 22, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos ¿qué? Milagros. Y yo les declararé, versículo 23, nunca os conocí. Apartaos de mí. ¿Qué dice? Obradores de maldad. Lo que van a estar haciendo es maldad, pero ellos están convencidos y hasta le dicen al Señor, pero Señor, lo hicimos en tu nombre. Eso fue lo que leímos en Mateo 24. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos
engañarán. Y la gente va a creer que lo están haciendo en el nombre y por el poder de Cristo, pero Él va a decir: apartaos de mí, obradores ¿de qué? De maldad. Qué engaño tan grande, qué peligro tan terrible. Por eso San Pablo, por eso el Señor Jesucristo, el apóstol San Pedro, el apóstol San Juan nos amonestan, nos dicen: mirad que no seáis engañados. Hay un peligro aún para el cristiano de creer una mentira y estar convencido de que lo que cree es la verdad. ¿Le pasó al apóstol San Pablo? Él estaba convencido de que lo que él creía era lo correcto. Y perseguía a los que eran de este camino, los seguidores del maestro de Galilea, porque él pertenecía a la iglesia verdadera, al pueblo judío. Oh, era el pueblo escogido. Él sentía que esa era la religión de sus padres. Por siglos habían sido el pueblo escogido. Eran descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus de Israel. Dios se había manifestado poderosamente en medio del pueblo judío, los había sacado con mano poderosa de Egipto, había abierto el mar delante de ellos, había mandado plagas sobre los egipcios. Dios había hecho señales, prodigios y milagros a través de ese pueblo escogido. Y San Pablo, que se llamaba Saulo, creía que era su deber religioso luchar en contra de una secta que se había levantado dentro de la iglesia verdadera. Una secta, así le llamaban, la secta de los nazarenos. Así decían que eran los seguidores de Cristo. O también le llamaban los de ese camino, los de ese camino. Y Saulo buscaba a los creyentes en Cristo para sacarlos de sus casas, para arrastrarlos ante el concilio, para entregarlos ante las autoridades y para mandarlos a matar y apedrear. El primer mártir cristiano, Esteban, fue muerto a pedradas, pero las ropas de Esteban las pusieron a los pies de Saulo. Saulo creía que estaba en lo correcto y estaba engañado. Hay mucha gente hoy en día que dice: yo nací de tal y tal iglesia, mis padres me enseñaron esto, mis abuelos fueron de esta iglesia y yo jamás me voy a cambiar de esta iglesia. Ten cuidado. Ten cuidado, porque el pueblo escogido judío era el pueblo de Dios. Pero el pueblo escogido cayó en apostasía. Se apartó del camino del Señor, y porque ellos rechazaron a Dios, Dios finalmente terminó por rechazarlos a ellos. Miren lo que Jesús dijo sobre el pueblo judío. Vayan allí a San Mateo en el capítulo 22. San Mateo capítulo, creo que está en el 22, 21, San Mateo capítulo 21. Jesús contó una parábola y él hablaba en parábolas para que los que tenían que entender entendieran y para que los demás no pudieran culparlo de haber dicho algo que los condenaba. San Mateo capítulo 21, vamos a leer allí en el versículo 33 en adelante, página 816. Oíd otra parábola. Un propietario plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Ustedes saben de qué está hablando aquí? No tengo el tiempo de leerles todos los pasajes, pero en el libro de Isaías, en el capítulo 5, está la misma parábola, la parábola de la viña. Y dice: un hombre de familia plantó una viña, le quitó las piedras, la cercó, plantó en ella un lagar. La misma historia Jesús la tomó de Isaías capítulo 5. Si ustedes leen Isaías 5, dice: la viña de Jehová es
el pueblo de Israel. Estaba hablando de su propio pueblo escogido, esa viña que él plantó y la cuidó. Pero dice, en lugar de dar uvas escogidas, ¿dio qué? Uvas agrias, uvas silvestres. Jesús usa la misma parábola para hablar, y cuando él comenzó a hablar de la viña, todo el mundo sabía de qué estaba hablando, del pueblo judío. Sigan leyendo. El hombre plantó la viña y se fue lejos y se la arrendó a unos labradores. Cuando se acercaba el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a que fueran a los labradores para recibir el fruto. Pero los labradores tomaron a los siervos. A uno los hirieron, a otros lo mataron, a otro lo apedrearon. El dueño envió a otros siervos en mayor número que los primeros e hicieron lo mismo que ellos. ¿De qué está hablando aquí? Dios les envió al pueblo judío un profeta tras otro profeta con el mensaje de Dios, pero los apedrearon, los mataron y no quisieron escuchar. Finalmente dice, versículo 37, les envió a su propio hijo, pensando, respetarán a mi hijo que es el heredero. Pero al ver al hijo, los labradores malvados dijeron entre sí, ¡ja! Ahí viene el heredero, matémoslo y apoderémonos de la herencia de él. Y así lo echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿De qué está hablando ahí? De su propio hijo, que Dios envió al pueblo judío. Dice el apóstol San Juan, a los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo reconocieron. Cuando venga el Señor dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores?, les preguntó a los judíos. Y ellos respondieron, bueno, seguramente matará sin compasión a esos malvados y rentará su viña a otros que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores llegó a ser la piedra angular? El Señor hizo esto y es maravilloso ante nuestros ojos. ¿Quién era la piedra que desecharon? Él mismo que lo hicieron a un lado. Su propio pueblo lo hizo a un lado, pero iba a ser la piedra fundamental de todo el edificio de su iglesia. Y miren cómo sigue. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que rinda su fruto. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga lo desmenuzará. Al oír sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que estaba hablando ¿de quién? De ellos mismos. Pero miren lo que dice: el Señor quitará el reino de los cielos de vosotros. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a otra gente. Por eso el pueblo judío dejó de ser el pueblo de Dios. Ahora escuchen. Dios rechazó al pueblo judío, que era su pueblo elegido. ¿Puede Dios rechazar también a su iglesia? ¿Puede? Hay gente que dice, bueno, yo soy de la iglesia más grande. No puede ser que todo el mundo esté mal. La mayoría tiene que tener la razón. Ten cuidado, porque la minoría en la época de Cristo, esos hombres que no tenían mucha educación, analfabetos, esos hombres que eran pescadores, estaban en lo correcto, y los dirigentes judíos, los hombres educados, los líderes, se equivocaron y llevaron al pueblo a la destrucción. No siempre la mayoría tiene la razón. Y déjame decirte, lo que vamos a ver en unos momentos más te va a demostrar
que estaba profetizada la gran apostasía entre el pueblo de Dios, que la iglesia que Cristo fundó iba a ser infiltrada. Y el engaño, el error iba a cundir dentro de la misma iglesia hasta que finalmente el hombre de pecado, el hijo de perdición, iba a surgir dentro de la misma iglesia. Es algo increíble, pero es cierto. Vamos a ver algunos pasajes ahora, porque lo que vamos a comenzar a estudiar, algunos los va a sorprender. Dios nos va a ayudar a entender, a desenmascarar el gran error, el engaño. Aquí dice que millones de personas van a ser engañadas y se van a perder porque no aman la verdad para ser salvos. Qué tristeza, porque hay gente que no ama la verdad. Y Cristo dijo, yo soy la verdad. Él también dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Si tú no amas la verdad de Cristo, si no amas a Jesús que es la verdad y no amas su palabra, porque aquí está la verdad, vas a ser engañado. Todo tienes que comprobarlo por la santa palabra de Dios para no ser engañado. Pero el que ama la verdad, dice el apóstol, según leímos, viene el anticristo en el último día. Por eso sabemos que estamos en los últimos días, porque han salido de nosotros. Eran o estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, dice él, habrían permanecido con nosotros. Pero vosotros conocéis la verdad, dice él. Tenéis la unción del Santo y no podéis ser engañados si conocéis ¿qué? La verdad. El que no ama la verdad va a ser engañado. Miren, vamos a leer algunos pasajes impresionantes. Ya leímos a San Pablo. Vamos ahora a la profecía que él mismo dio y está registrada en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20. Hechos capítulo 20. Porque cuando él escribió a los tesalonicenses les dice, ustedes saben que yo les hablaba de esto cuando estaba todavía con ustedes. Ahora se los mando a recordar en carta. Hechos capítulo 20. Dice que San Pablo se despidió de las iglesias que él había fundado, porque era la última vez que los iba a ver. Página 933. Dice el versículo 17. Desde Mileto Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me porté entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Serví al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos, y nada útil rehusé anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles de la necesidad de arrepentirse ante Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, impelido por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Solo sé que por todas las ciudades el Espíritu Santo me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna de estas cosas temo, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe con gozo mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de vosotros a quienes prediqué el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, os declaro hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no rehusé anunciaros todo el mensaje de Dios. San Pablo les enseñó ¿qué? Todo el mensaje de Dios. No les guardó ninguna cosa. Pero miren, ahora viene la profecía. Y esto es sorprendente, espanta leerlo. Versículo 28. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño
en medio del cual el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la que Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y día no cesé de amonestaros con lágrima cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. San Pablo dice, cuídense ustedes y cuiden el rebaño, que el Espíritu Santo los puso por obispos para cuidar las ovejitas que el Señor puso a su cuidado. Les está hablando a los líderes, a los obispos de las iglesias. Y les dice, apacienten el rebaño, cuídenlo de los lobos, porque van a venir lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y entonces él dice, de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñen cosas perversas y mentira y van a arrastrar a la gente, a los discípulos tras sí. ¿Les sorprende a ustedes que se haya levantado dentro de la misma iglesia de Cristo el error y el engaño? ¿Cómo nos va a sorprender si está escrito? ¿Cómo nos va a espantar saber que en la misma iglesia ha surgido el error y el engaño y que hay millones y millones de personas que creen estar siguiendo una verdad, una iglesia verdadera, cuando están engañados? ¿Cómo le duele el alma a uno a ver tanta gente que no les enseñaron la verdad, postrándose delante de imágenes? Qué dolor da ver a nuestro pueblo hispano, tan cristiano, católico entre comillas, postrándose delante de imágenes, cuando hay un mandamiento de la ley de Dios que dice, no te harás imágenes, no te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto. Pero el engaño, el error se metió, se infiltró dentro de la iglesia y los mismos obispos, líderes del pueblo de Dios, están engañando al pueblo, no le enseñan, como dijo Pablo, yo soy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros toda la verdad de Dios, todo el consejo de Dios. Pero hay algunos que no les enseñan toda la verdad. Miren, quieren ver otra profecía impresionante ahora. Si esta les parece que es impresionante porque dice que dentro de la misma iglesia, de entre medio de los obispos se iban a levantar los que iban a enseñar el error. Miren la que sigue y esta está más espantosa todavía. Vamos a la próxima. Vamos ahora a Primera de Timoteo, capítulo 3. Yo espero que nadie se espante de lo que vamos a leer. Esta es una bomba, más fuerte que los cohetes que están reventando allá afuera. Primera de Timoteo. Vamos a... La profecía está un poquito más adelante, pero vamos a leer un poquito antes para que vean de lo que viene hablando. Página 1004. Primera de Timoteo, capítulo 3. Miren lo que dice aquí. A ver, yo vi que alguien anoche tenía una Biblia católica. ¿No la trajiste hoy? No la trajiste, era de Diego. ¿Alguien trajo su Biblia católica esta noche? ¿Alguien tiene aquí una Biblia católica? Porque es tan sorprendente lo que vamos a leer que usted va a decir, y la Biblia católica dice eso, dice exactamente lo mismo, porque todas las Biblias dicen lo mismo. Vamos a leerlo. Miren lo que dice. Palabra fiel, capítulo 3. Se titula Requisitos del obispo. Palabra fiel. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Es necesario que el obispo sea irreprensible, esposo de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, conciliador, no codicioso del dinero, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Está hablando de los obispos y dice que Dios manda esto, que esta es palabra fiel de Dios, que los obispos deben ser ¿qué? Casados con una sola mujer, deben tener a sus hijos en sujeción, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de qué? Oh, miren qué interesante. La palabra de Dios declara que los líderes, obispos, y si leen un poquito más adelante, también los diáconos, lean ahí en el mismo capítulo 3, versículo 8, también los diáconos, dice, deben ser respetables, sin doblez, no dados al vino ni codiciosos de ganancias deshonestas, que mantengan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Estos también deben ser antes probados, y si son irreprensibles, que entonces ministren. Del mismo modo, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles. Los diáconos deben ser esposos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y a su casa. Usted dice, pero ¿y entonces por qué los obispos y los diáconos en la iglesia que dice ser la iglesia apostólica, por qué los obispos y los diáconos se les enseña el celibato? Ahora viene la bomba. Miren el capítulo 4. Capítulo 4. Agárrense bien en los asientos, porque miren lo que dice aquí. El Espíritu dice claramente. ¿Quién lo dice? ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo dice claramente que en el último tiempo algunos apostatarán, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Con hipocresía hablarán ¿qué? Mentira, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán ¿qué? Casarse. Amigo, amiga que me escuchas, aquí dice que en el tiempo final algunos iban a engañar, a apostatar, se iban a apartar de la doctrina que Cristo y los apóstoles enseñaron. Y dice aquí que iban a prohibir ¿qué? Casarse. Ahora esto no viene de Dios. Aquí dice que van a escuchar espíritus ¿qué? Engañadores y a doctrinas ¿de qué? La doctrina de que los obispos no deben casarse es una doctrina ¿de quién? Del demonio. ¿Ustedes saben por qué la iglesia está en tantos problemas hoy en día? Porque hay tantas demandas millonarias por todas partes. Aquí en Chicago lo hemos visto. Acusaciones terribles contra líderes de la iglesia. Porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y el que dice que el hombre debe quedarse solo y no casarse, aquí no lo digo yo. Y no quiero ofender a nadie, no quiero que nadie se sienta aludido en esta noche, pero no lo digo yo, lo dice aquí la palabra de Dios, que la doctrina de que los obispos no se casen es una doctrina ¿de quién? De los demonios. Espíritus engañadores. ¿Se dan cuenta el engaño cómo se ha metido aún dentro del mismo pueblo de Dios? Y todavía no hemos llegado a lo peor. Porque dice que el anticristo se va a sentar en el mismo templo de Dios
haciéndose adorar como si fuera Dios. Wow, esto sí que está grave. Nomás estamos viendo un poquito. Vamos a ver algunas otras profecías. Todas estas tienen que ver con el surgimiento del engaño, del error, de la apostasía y del anticristo dentro de la iglesia. Allí mismo, donde tenemos abierto en 1 de Timoteo capítulo 6, dice el versículo 3. 1 de Timoteo 6, 3. Dando vuelta a la hoja de donde estábamos. Si alguno enseña otra cosa diferente y no se sujeta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está hinchado, no sabe nada. Padece del enfermizo deseo de discusión y contienda de palabras que engendran envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, porfías necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la religión por fuente de ganancia. ¡Wow! Si alguno viene enseñando otra cosa diferente a la que Cristo y los apóstoles enseñaron y no se sujeta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice que no sabe nada, que anda enseñando cosas de disputas, de porfías, de hombres necios, corruptos de entendimiento, que toman la religión como fuente de ¿qué? Oh, qué terrible, ¿saben? Cuando yo pienso en lo que está sucediendo en el mundo, nuestro pueblo hispano sobre todo está siendo afectado de una manera tremenda. Millones de personas, millones literalmente, están siendo engañados. Y lo peor es que por sus propios líderes religiosos. Ahí dice, según lo que leímos, que van a enseñar la mentira teniendo cauterizada la conciencia. ¿Saben lo que es cauterizado? Cuando usted tiene una herida y le sigue sangrando y sangrando y sangrando, se cauteriza la herida o se la quema. Cauterizar es quemar con fuego, con algo caliente para que se selle, se cauterice. Pero aquí dice que no es la herida la que tienen cauterizada, sino la conciencia. En otras palabras, de tanto su conciencia decirles que están enseñando un error, llega el momento cuando la cauterizan, la queman con fuego. En otras palabras, ya no les duele la conciencia estar enseñando un error y una mentira. Esto es algo muy grave lo que estamos leyendo. El mundo cristiano está bajo la mortaja de un terrible engaño, un error. Y cuando nosotros comencemos a desenmascarar este error, ustedes se van a dar cuenta que hay tantas cosas que las tomamos como que son palabra de Dios, cuando en realidad la palabra de Dios no las enseña. Son errores, son engaños, son mentiras. He mencionado solamente el tema de las imágenes. Fuente de ganancia. ¿Ustedes saben cuánta ganancia le traen las imágenes? La venta. Y duele el corazón porque algo tan sagrado como la memoria de esa bendita y santa mujer, la madre de nuestro Señor Jesucristo, se ha usado para negocio. Negocio. Y usted lo ve por doquiera. Ahora, no solamente en la iglesia grande hay engaño y mentira. Ten cuidado, no sea que tú también seas engañado. En el libro de Apocalipsis
La iglesia que engaña se llama la gran ramera, la prostituta. Y vamos a leer un pasaje en el libro de Apocalipsis. El tiempo ha transcurrido, no estamos todavía ni cerca de lo que quería yo cubrir en esta noche, pero tenemos más días para seguir. Vamos a Apocalipsis, capítulo 17. Apocalipsis 17, para que vean un poquito de lo que vamos a estar estudiando esta semana. Vino a mí, comienza diciendo el versículo 1, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran ramera. La palabra ramera quiere decir prostituta, que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han emborrachado del vino de su fornicación. Los habitantes de la tierra emborrachados. En la Biblia, la embriaguez representa atontamiento espiritual. El vino representan las falsas doctrinas con que millones de personas, los habitantes de la tierra, están borrachos, no pueden discernir entre el bien y el mal. La mujer, la ramera, ha emborrachado, embriagado a los habitantes de la tierra con el vino de su fornicación. Y una mujer, ustedes saben que representa en la Biblia ¿una qué? Una iglesia. La mujer pura, la iglesia pura y fiel a su marido, y la mujer prostituta, la que se ha apartado, la que le ha sido infiel a su Señor. Sigan leyendo. Me llevó en el espíritu al desierto y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba cubierta de nombres de blasfemia. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perla, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Y en su frente tenía escrito un nombre y un misterio: Babilonia la grande, la gran Babilonia, la madre de las ¿qué? De las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer borracha, ebria ¿de qué? De la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé muy asombrado. Le espantó a Juan lo que vio, una mujer borracha de sangre. Ya vamos a estudiar esto más en detalle. Va a haber una gran tribulación. Va a haber una persecución del pueblo de Dios, y la que se va a emborrachar va a ser la mujer. Solamente que la mujer está montada en la bestia es el anticristo. Va a haber una unión entre la iglesia falsa y el poder político para perseguir al pueblo de Dios. Estas son cosas muy graves las que estamos diciendo. Pero dice aquí que la mujer se llama Babilonia la grande, la madre de las ¿qué? Hay otras mujeres que son hijas de la iglesia madre y que también se les llama rameras, porque la prostitución significa apartarse de la adoración al Dios verdadero, apartarse de la verdad de Cristo que los apóstoles enseñaron y enseñar doctrinas falsas. Esto es lo que vamos a estar estudiando durante esta semana. Ahora, a ver, ¿quién tiene un volante por allí? Préstenme un volante. Miren lo que vamos a ver mañana. El tema de esta noche era la profecía del surgimiento del anticristo. Pero mañana vamos a ver la profecía de la gran apostasía. Ahí vamos a ver en qué consiste la apostasía, el apartarse de la verdad. Miren, si ustedes creen que el tema de hoy es impresionante, esperen que vean mañana, donde vamos a comparar lo que Cristo enseñó y lo que están enseñando
las iglesias en el mundo religioso hoy en día. Vamos a leer en la palabra de Dios las enseñanzas, doctrinas de Cristo y de los apóstoles. Y vamos a ver la diferencia de lo que el mundo cristiano cree hoy en día. Hoy vimos una, por ejemplo, lo que la Biblia enseña sobre los obispos. Y ahí ya vimos que hay un cambio muy grande. ¿Saben ustedes que por más de 1000 años la iglesia cristiana tenía obispos casados? ¿Saben ustedes que por más de 1000 años todos los obispos tenían que ser casados? La iglesia grande enseña que el primer papa fue San Pedro, pero San Pedro era casado. ¿Sí o no? ¿Cómo sabemos que era casado? Dice la Biblia que Cristo sanó la suegra de Pedro. Si tenía suegra, tiene que haber sido ¿qué? Casado, aunque a algunos les gustaría estar casados, pero no tener suegra, ¿verdad? Bueno, San Pedro era casado. Y la iglesia grande dice que fue el primer papa, porque era casado. Saben, recién en el año 1079, el Papa Gregorio VII, Gregorio Magno, impuso el celibato 1000 años más tarde. O sea que la iglesia cristiana existió por más de 1000 años enseñando lo que la palabra de Dios enseña sobre la necesidad de los obispos de ser casados. Pero le cambiaron. ¿Ustedes creen que eso es lo único que está cambiado? Van a descubrir cosas impresionantes. Y lo que es peor de todo, el diablo ha atacado el corazón mismo del evangelio, la verdad de la salvación. Porque la iglesia madre dice que no hay salvación fuera de la santa iglesia católica, apostólica y romana. Eso lo acaba de decir el nuevo papa. Acaba de volver a decir esto esta misma semana, que la salvación se encuentra en la iglesia madre y fuera de ella no hay verdadera salvación. Cuando la palabra de Dios dice que la salvación se encuentra no en una iglesia, sino en una persona, y esa persona es Cristo Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Y si tú quieres ser salvo, necesitas creer y aceptar al único Dios verdadero, a Jesucristo. Él es el único que puede salvarte. Las iglesias no salvan, los hombres no tienen poder para salvar. El único que puede salvarte es Cristo Jesús, porque es el único que dio su vida por ti. Vamos a leer un último versículo en esta noche, Primera de Timoteo, capítulo 2, ahí mismo, donde estaba hablando, porque Timoteo era discípulo de San Pablo y San Pablo le dio muchas instrucciones con respecto a la iglesia y cómo debía conducirse en ella. Primera de Timoteo, capítulo 2, dice allí, comenzando con el versículo 3 en adelante. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Está en la página 1004. 1003 a la 1004. Comenzando en el versículo 3. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que desea que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. Y vengan al conocimiento de ¿qué? Amigo, amiga que me escuchas. Dios quiere que ¿cuántos sean salvos? Que todos los hombres sean salvos. Él no quiere que ninguno se pierda. Ya leímos al principio que los que no amen la verdad se van a perder. Y Dios va a permitir que venga un poderoso engaño para que crean la mentira y sean condenados los que no quisieron recibir ¿qué?
La verdad. Pero aquí dice que Dios quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdad, amigo, amiga. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría de la palabra de Dios para no ser engañado. No te dejes guiar por doctrinas y prácticas de hombres. Dios quiere tu salvación, pero Él quiere que todos los hombres sean salvos viniendo al conocimiento ¿de qué? De la verdad. Y sigan leyendo. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. ¿Y un solo qué? Mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos mediadores hay? Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre que se dio a sí mismo en rescate por todos. Este testimonio fue dado a su debido tiempo, y de esto fui constituido yo predicador y apóstol. Digo la verdad, no miento. Soy maestro de gentiles en la fe y la verdad. Amigo, amiga que me escuchas, así como Dios llamó a San Pablo a ser predicador de la verdad y a enseñar que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Él dice, digo la verdad y no miento. Yo te invito a ti a que busques esa verdad para no ser engañado, a que creas esa única verdad. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino de salvación, no hay otra manera de alcanzar la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fuera de Jesucristo no hay salvación. Él es el único mediador. No puedes venir a Dios a través de María. No puedes venir a Dios a través de San Judas Tadeo. No puedes venir a Dios a través de San Martín de Porres. No puedes venir a Dios a través de ningún sacerdote, de ningún ser humano, porque no tienen ni perdón ni salvación para darte. El único que puede darte salvación y perdón es Cristo Jesús. Ojalá que entiendas esta verdad, porque el que no ama la verdad, y aquí dice San Pablo, esta es la verdad. Y yo he sido hecho predicador, constituido apóstol para predicar la verdad. Maestro de la verdad. Y esa verdad es que hay un solo mediador. Y ese mediador es Cristo Jesús. Acepta la mediación de Cristo por ti en esta hora. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere limpiarte. Él quiere darte un nuevo corazón y una nueva vida. Él quiere que tu espíritu llegue a ser uno con su espíritu. Él quiere que tú puedas ser salvo y venir al conocimiento de la verdad. Y Jesús es esa verdad. Si hay